Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Israel. Acompáñanos en nuestra nueva serie de devocionales en donde el pastor Orlando Collie hablará de diversos temas del día a día, basados en diversos textos de la Biblia. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a comenzar este tiempo con oración. Padre, gracias te damos por este día que puedes tú bendecirnos, Señor. No solamente tú, solamente por ti, Señor, podemos andar, podemos trabajar, podemos leer tu palabra, podemos hacer este devocional. Yo te pido que bendigas a cada persona, Señor, que puede escuchar y que pueda ser de aliento, de enseñanza, de aprendizaje. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Orlando Collie de la Iglesia Dios Fuerte y de la Iglesia Israel. Es un gusto para mí estar en el capítulo 10 de Nehemías, en el versículo 33. Y nos estamos acercando al fin de semana y esto me llena de emoción y gozo. Voy a leer versículo 33 y quizás hoy solamente nos quedemos con este pasaje. Estamos hablando de que los hermanos se comprometieron, firmaron, desde los sacerdotes, desde los gobernantes, desde los levitas, cantores, todo el pueblo de los que tenían entendimiento, se comprometieron, se pusieron por ley incluso contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Usted y yo estamos conscientes, los que tenemos hijos, por la gracia del Señor, que cuando incluso desde el momento del embarazo comenzaron otros gastos no previstos. Y conforme se desarrolló el embarazo, otros gastos no previstos. Y cuando nace el bebé, hay más gastos. Pero ¿sabe una cosa, mis queridos hermanos? Nosotros no vemos como que estamos tirando el dinero con nuestros hijos. Porque si nuestro hijo se enfermaba, corríamos con el pediatra. Bueno, en el caso de los pastores, en mi caso, tuve la dicha de que los pediatras cristianos que atendieron a mis hijos nunca me cobraron. Esa es una bendición. Los pediatras no nos cobraban ni con Edith ni con Abraham. E incluso nos daban medicinas para ellos. Pero hubo gastos que no estaban incluidos con lo del pediatra y otras cosas pero no lo vimos nunca como que estamos tirando el dinero, al contrario. Porque nuestros hijos nos llenaron de gozo, nos llenan de gozo. Saben, amados hermanos, que la obra del Señor la debemos ver con esta perspectiva. Si su iglesia, Dios la está bendiciendo. Si su iglesia de alguna manera está activa, está viva a pesar de la pandemia, esto significa que también nosotros tenemos que ver esto como una bendición. Y claro, mientras la iglesia crezca, mientras la iglesia se desarrolle, pues vamos a tener la bendición de participar y participar. Por eso el versículo 33 me parece que podemos aprender de este libro de Nehemías lo siguiente. Dice que esas ofrendas que habían destinado, dice aquí para qué las iban a utilizar. Dice para el pan de la proposición y para la ofrenda continua. Estas ofrendas tenían el propósito de lo que se habían comprometido, de que el templo esté activo, de que el templo esté vivo, de que haya avivamiento, de que haya predicación. Y luego dice el mismo pasaje, para el holocausto continuo. De tal manera que esas ofrendas servían para el pan de la proposición, para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel. Y aquí está el fondo del asunto. Hay dos grandes verdades en este solo versículo. La primera verdad que podemos señalar, que tanto el pan de la proposición, la ofrenda continua, el holocausto, días de reposo y todas estas festividades tenían un solo objeto: apuntar el sacrificio o al sacrificio del Cordero de Dios. Todas estas mencionadas se cumplieron cuando Cristo vino a la tierra.
De tal modo que en el día de hoy ya no hacemos tantas fiestas, tantas celebraciones, porque Cristo cumple todas. Ahora bien, la segunda verdad es que en el fondo de estas celebraciones buscaban que Israel estuviera a cuenta con Dios. Eran gráficos de Cristo para que Israel se volcara a buscar al Señor, se convirtiera de sus malos caminos, y todo este tipo de ofrendas iba a servir para ello. En el día de hoy, en el Nuevo Testamento, amados hermanos, nosotros debemos estar gozosos cuando ofrendamos con liberalidad, no por imposición los creyentes del Nuevo Testamento, no como una ley que tengo que darlo porque sí, sino porque Dios, amados hermanos, somos del Nuevo Testamento y somos más allá de nuestro diezmo. Más allá, nosotros tenemos que ir por arriba del diezmo. El diezmo, digamos, es como el cimiento de una casa, lo básico. Pero nosotros del Nuevo Testamento, porque ya nos queda más claro el asunto. Amados hermanos, nuestras ofrendas deben ser generosas, más allá del diezmo, con mayor liberalidad. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia, si bien ahora no es la congregación de Israel, es la iglesia del Nuevo Testamento. La iglesia tiene que estar viva y tenemos que tener cultos y sostener pastores y sostener misioneros e imprimir Biblias y comprar nuevos testamentos y folletos y libros para el evangelio, para que el reino se extienda. Qué bendición que podamos decir con gozo, con honestidad, con transparencia: mi pastor vive porque la iglesia ve por él. El misionero lo ayudamos económicamente, y no solamente los nuestros, sino de otros estados y más allá, mis amados hermanos, de otros países. Esa es la gran comisión, esa es la vida de la iglesia, de tal manera que cada miembro de la iglesia debemos ser generosos, dadivosos, no escatimar, sino realmente ofrendar al Señor para que nuestra iglesia se desarrolle. Y si tenemos instalaciones, que nuestras instalaciones estén en las mejores condiciones posibles. Aún en medio de la pandemia, aún en medio de limitantes, nuestro corazón debe ser generoso, de tal manera que usted agradezca al Señor si usted tiene una iglesia donde pueda depositar sus ofrendas generosas, o cuando menos sus diezmos, lo mínimo que usted y yo podemos darle al Señor de tantas cosas que Él nos ha dado. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan un extraordinario día. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas el contenido que tenemos preparado para ti. También nos puedes encontrar en nuestra página web www.ibismerida.org y contáctanos al correo ibismerida@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.